Arrancamos. Vamos a hablar de Egipto. Les voy a mostrar las cuatro principales áreas, de las cuales hoy vamos a hablar de dos. Una que es el valle, lo que se llama el Valle del Nilo, todo lo que vive alrededor de este río, que es el que ha dado y da vida al país. Eh, Vamos a hablar también hoy de lo que es los oasis del desierto occidental, y las otras dos áreas que están relacionadas con el mar es la zona del Mediterráneo con su principal ciudad Alejandría y toda la zona del Mar Rojo con todas sus playas. De lo que es mar y de algunos monasterios vamos a hablar el viernes. Así que les recuerdo cuando terminemos que el viernes los volvemos a esperar por aquí. Les dejo para cuando luego tengan levantada la presentación en YouTube, unos datos generales. El idioma es el árabe, se habla bastante inglés y fundamentalmente en las zonas turísticas, y muchos hablan algo de español porque el mercado español es importante para ellos, y además pues son muy listos y como tienen que vender, se tienen que comunicar. Así que algunas palabritas siempre saben en español. Saben que está entre dos continentes, como hablábamos de Turquía, en este caso, un trozo en lo que es África, que es la parte principal del país, y un trozo en Asia, que es la península del Sinaí, esa península que veíamos como un triángulo invertido, donde están muchos de los centros vacacionales más importantes. Les dejo también para que luego lean con tiempo algo de los dioses: Amón, Tot, Mutis, Osiris, Horus. Con respecto al clima, estas son temperaturas medias. ¿Qué significa? Que en agosto, si tenemos una media de 29, por ejemplo, en lo que es el sur del país, la zona de Asuán hacia la frontera con Sudán, vamos a tener una temperatura, estamos hablando de verano, de finales de junio a septiembre posiblemente. Vamos a tener una temperatura de aproximadamente 40-42 grados como máxima. En la noche, por supuesto, baja. Eso lo que nos permite decir que el promedio puede estar en los 29 grados. Con respecto a la temperatura del mar, ya vamos a hablar el viernes. Es interesante porque todos los que son centros vacacionales tienen en enero, febrero, marzo, diciembre, que es la época posiblemente que más viajan los argentinos y cuando volveremos a viajar, una temperatura interesante entre los 22 y los 24, 25 grados aproximadamente. En invierno, para que tengan una idea, la ciudad que posiblemente sea más fresca es Cairo, pero las temperaturas durante el día pueden rondar a lo mejor entre los 15 y los 18 grados, y en la noche, por supuesto, siempre refresca un poco. Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar en principio de Cairo, con todo lo que tenemos alrededor, la zona de pirámides, tanto de Giza como las pirámides de Saqqara, uno de los oasis, el que está más cerquita, que es el oasis de Al-Fayum. Vamos a comenzar con Cairo. Esto es un mapa de Cairo central, donde les marqué con numeritos algunas de las principales atracciones que tiene la ciudad. El museo, bueno, acá el 2 está sobre la isla, pero está aquí donde dice Estación Central de Buses, Egyptian, ¿sí? Esta es la zona donde está el museo, muy cerquita de la Plaza Tahrir, aquella plaza donde comenzó la revolución en el... No se ve la imagen. ¿Podrían cerrar los micrófonos, por favor?
Seguimos entonces. La Plaza Tahrir, donde se originó la famosa revolución en el 2011. Siguientes sitios importantes que tenemos. La zona islámica, la zona del Cairo islámico, donde está el Bazar de Han el Jalili. Luego tenemos un parque, que es el parque en el punto 4, el parque de Al-Azhar. A los pies del parque este es donde está el barrio islámico, con algunas de las mezquitas importantes o más grandes, como son la de Al-Azhar, como son la del Sultán Hassan. Muy cerquita de aquí también tenemos la mezquita cerca, la mezquita de Ibtulum, y la zona de la Ciudadela, una de las tantas colinas, tanto el parque como la Ciudadela están en una de las colinas de Cairo, con la famosa mezquita de Alabastro. Me van a preguntar cómo moverse en Cairo. Lo ideal es moverse con taxi. Los taxis no son caros. Hoy ya hay bastantes taxis con reloj, que son los de color blanco. Eso significa que no es necesario, siempre y cuando el chofer ponga el contador cuando subamos, no es necesario regatear el precio del taxi. Si toman alguno de los taxis viejos, sí es necesario. Los taxis son caros, pero a veces es interesante. ¿No escuchan? ¿Escucha, por favor? Ah, ok, perfecto. El que no escucha puede ser que tenga desactivado fíjese el sonido, por favor, de subirlo un poquitito. Les decía, una opción interesante es tomar en algún momento el metro. Tienen 3 líneas de metro, tratando de evitar las horas puntas, porque sería imposible subir. Entonces, esto les permitiría, por ejemplo, ver cómo es, que está bastante bien, no son metros demasiado modernos, hay algunas estaciones interesantes, y aproximarlos a, si están durmiendo en la zona de Pirámides, tomar un taxi hasta la primera estación de metro, que es bastante cerca, y de ahí acercarse al centro. Esto les permitiría abaratar los costos. La ciudad es enorme, es una ciudad impresionante, por algo la llaman la madre de las ciudades. Vamos a encontrarnos con una geografía extraña, porque es una ciudad, yo les diría, monocromática, porque casi todo, excepto en las áreas nuevas, es de un color marrón claro. Ese color que tiene la arena del desierto, que el desierto está rodeando la ciudad, y además por la polución. Hay muchísima polución y siempre parece que hay, excepto en algunos momentos del día o del año, siempre parece que hay como una suspensión de esas partículas de arena pequeñitas. Hace que los edificios tengan ese color tan particular. A seguir, les voy a mostrar acá lo que es el centro de Cairo, un poco para que tengan una idea. Esta es una de las islas que está en el centro, la isla de Gezira. Este es un hotel, sí, ahora debe estar realmente bastante más limpio, porque además de que tienen, en estos momentos están haciendo cuarentena, obviamente, igual que nosotros, están en pleno Ramadán, que termina creo que este fin de semana, y hay una especie de toque de queda entre creo que es las 9 de la noche y las 6 o 7 de la mañana, justamente para evitar ese movimiento tan importante de gente que hay en las noches durante el Ramadán. Entonces les decía, la isla de Gezira, con este hotel aquí en la punta. Este hotel que vemos aquí es, si no me equivoco, no, este es el Ramsés, y detrás de esto, por aquí está, este es el museo el actual Museo de Cairo, para que tengan una idea. Algunas de las imágenes para que vean el color, como les contestaba, ese color arena.
Gezira con G, con Z y lleva, si no me equivoco, una H final. ¿Sí? Gezira. Ese es el nombre de esa isla. Que es donde está la Torre del Cairo, luego la vamos a ver. Para que tengan una idea, esta es una foto aérea, pero todo esto es parte de los suburbios del Cairo y vemos las pirámides detrás. Lo más importante, posiblemente hoy, el Museo de Cairo, este museo que en breve estaba previsto hacerlo para finales de este año, pero debido a la situación del COVID, lo van a trasladar para el próximo año, todavía no informaron qué fecha. Un museo donde ya muchas cosas han empezado a trasladar y están comenzando a hacer la restauración para poder exhibirlos en el nuevo museo. Algunas imágenes, la estatua de Raotet y de Nofret, estas era un matrimonio de una de las clases sociales más altas en la civilización egipcia. Y estas paletas realmente, a lo mejor estéticamente no son demasiado bonitas, a mi gusto sí, pero la importancia que tienen es porque están mostrando lo que fue la unificación del Alto y del Bajo Egipto allá por el 3000 antes de Cristo. Algunas imágenes de los tesoros que había en la tumba de Tutankamón están exhibidos hoy en el museo, la parte más importante en una sala especial, el resto distribuido en otras salas. El museo realmente está muy bien porque lo han armado en función de la historia. Entonces los guías cuando hacen la visita van haciendo un recorrido desde lo más antiguo hasta lo más moderno, que para nosotros obviamente es antiguo. El nuevo museo, como les contaba, tiene cerca de unos 500.000 metros cuadrados, es algo impresionante. Ellos calculan que va a haber una media de ingreso por día de unas 13.000 personas. No es un edificio solo, está conformado por diferentes edificios y además por muchos jardines. Va a haber áreas especiales para los niños, va a haber actividades para ellos. Realmente está muy bien. Iba a ser, creo, posiblemente el gran museo del mundo. Para que tengan una idea, todo este es el área del museo, de este museo que se está construyendo, y este es el área de las pirámides, para que puedan ver la dimensión. La idea es, no sé si estará terminado para cuando lo abran, que va a haber un túnel que va a unir el museo con la entrada del recinto de las pirámides. Vamos a seguir avanzando. Algunas de las cosas que se han inaugurado en los últimos tiempos, este puente lleva unos 7 u 8, no se sabe cuándo se va a inaugurar el museo. Estaba previsto para finales de este año, pero han dicho que no, que por todo esto, obviamente del COVID, se pospone y será el año que viene. No sé si en el primer semestre o en el segundo semestre, pero será el año que viene. Creo que calculando cómo venían trabajando y cómo está hoy todo paralizado, no creo que antes de mitad de año. Esta es una de las últimas cosas que se abrieron. Esto fue antes de finales del año pasado, llevará 7 u 8 meses, una cosa así. Es un puente impresionante que lo construyeron para sacar un poco ese tráfico tan denso que había en el corazón del Cairo central, que cruzaba por la isla de Gezira en 2 puentes. Tiene, como ven, 12 carriles y realmente es impresionante. En esa isla que veíamos, la isla de Gezira, está esta torre, que es la torre, se llama la Torre de Cairo, tiene un restaurante arriba y tiene un mirador. El restaurante es caro y no es bueno, y el mirador vale la pena, porque si los días están claros, realmente tiene muy buenas vistas. Lo ideal, les diría,
si van a subir, ya que hay que pagar una entrada, no sé cuánto estará costando ahora, que sea que cuando vayan a subir, sea sobre el fin de la mañana o el fin de la tarde. ¿Por qué no temprano? Porque temprano además hay muchísima niebla, y entre la niebla, la suspensión de la arena y todo eso es imposible tener buenas vistas. Hay una pequeña isla al sur de la isla de Guesira, pero que está más pegada a tierra, que es la isla de Roda. Aquí hay un palacio que es muy, muy interesante porque combina diferentes, les diría, estilos, rococó, otomano, morisco. Realmente es muy bonito. Es una propiedad privada, digamos, pero que se utiliza como museo. Es un museo de cómo vivían en la antigüedad, porque tiene diferentes áreas, y es una forma de ver cómo era el estilo de vida en la época vivían aquí los príncipes y los herederos reales, ¿no? Hoy se utiliza como museo, y se pueden alquilar algunas salas para hacer eventos. Son 5 o 6 edificios diferentes, todos separados, y en el medio unos jardines fantásticos. Vamos a seguir con la ciudadela, como les dije, en una de las colinas de Cairo. Lo que vemos que sobresale en esta ciudadela es esa mezquita, que es la mezquita de Muhammad Ali, o conocida como la mezquita de alabastro. ¿Por qué? Porque tiene parte de su piso y algunas paredes recubiertas de alabastro. Esta es la llamada ciudadela de Saladino, que fue en la época de los soberanos de Egipto, fue residencia de ellos durante, no sé si 600 o 700 años. Es, como ven, un recinto amurallado. Dentro, además de la mezquita de Muhammad Ali, hay otras pequeñas mezquitas, hay museos, y hay unos miradores fantásticos hacia diferentes áreas de la ciudad. Dicen que cuando se construyó, buscaron un arquitecto que vino desde Turquía, de lo que es hoy Turquía, y este arquitecto se inspiró en lo que es la mezquita nueva de Istambul, que es la que está ahí pegada al bazar de las especias. Algunas imágenes, y vamos a llegarnos al bazar de Han el Jalil, que es posiblemente uno de los sitios que todos los turistas quieren ir. Perfecto, se puede ir, se puede comprar, se puede visitar. La obra para mí más bonita, hay visitas guiadas en español. Si todos los servicios que nosotros tenemos en Egipto son con guías de habla hispana. Les decía, el bazar de la zona medieval de la ciudad. La hora más bonita para mí es a la noche. ¿Por qué la hora más bonita es a la noche? Por las luces, porque hay posiblemente menos gente que durante el día. Entonces es más tranquilo recorrerlo, es más tranquilo comprar. Ya los vendedores están bastante cansados, entonces no acosan tanto al turista para venderle, y porque además nos podemos quedar luego aquí a tomar algo, fumar una shisha, tomar un café, un té. Han el Jalili, exactamente, que se escribe o con J o con K. Lo van a ver de las dos formas. Algunas imágenes de lo que es el Cairo, todas zonas. Ven lo que yo les decía, lo que es la cantidad de autos que hay. Entonces, algunas imágenes de la ciudad. Por detrás del Han el Jalili está Khan el Jalili, exactamente, así también se escribe con K. Por detrás de la zona de Han el Jalil está esta calle. Esta calle hace unos 10 años aproximadamente, el gobierno tuvo un aporte interesante de dinero, y entonces la reconstruyeron. Realmente es una maravilla, y posiblemente uno de los lugares más bonitos que hay hoy en Cairo. Se puede comenzar la visita al fondo de esta calle, que es donde está una de las puertas de entrada de la antigua Cairo. Creo que esa es la de Bar Suweila.
que además es una puerta que tiene 2 minaretes y se puede subir, desde donde tenemos también, obviamente, bonitas vistas. Vamos a ver algunas imágenes. En la noche es precioso, por eso se puede hacer una combinación, un paseo al caer la tarde por la calle Moés y luego terminar en el bazar. En la zona del Cairo islámico, como les conté al principio, les mostré en el mapa, que luego lo van a tener ustedes numerado, quizá para mí la mezquita más bonita de todo Cairo, que es la mezquita de Ibn Tulum. Hoy es la más antigua, había otras 2, pero que no existen hoy en día. La mezquita es preciosa, fue construida, como ven, a finales del siglo IX. Tiene características realmente interesantes. El tamaño es imponente, debe tener una superficie de aproximadamente unas 2 cuadras para que tengan una idea. Tiene un minarete muy especial porque, como ven, tiene por fuera una escalera caracol. Realmente vale la pena hacer una visita de todas estas mezquitas no tan conocidas. Pegadito al lado de esta mezquita hay la casa donde vivía Gayer Anderson, que hoy está convertida en museo. Este señor había nacido en Irlanda y era un coleccionista de objetos históricos y fundamentalmente de belleza. Realmente es muy bonita. Fue médico, creo que también estuvo en la carrera militar y vale la pena combinar la visita de La otra mezquita interesante es la mezquita de Al-Azhar, está en el corazón del Cairo islámico, cerca de aquella puerta que les conté antes de Bab es puerta, Suwaira. Es una de las quizá más importantes de la ciudad, un poco posterior, unos 100 años posterior a la de Ibn Tulum, a finales del 900, y es realmente un importante centro de estudios. Es la segunda es la segunda universidad islámica más antigua del mundo y posiblemente una de las más importantes en cuanto a la enseñanza de la Sharia. La Sharia, saben que es la ley islámica. Así que vale la pena. Originalmente la mezquita tenía tres cúpulas, hoy ninguna existe, pero fue remodelada y creo que a finales de los años 50 la nacionalizaron y comenzó a funcionar como una universidad independiente, donde se enseña teología y demás. Y posiblemente de aquí salgan las directrices más importantes en cuanto al Islam, porque aquí está una de sus máximas autoridades. Otra de las mezquitas, la de Hassam, también bellísima mezquita con un patio impresionante. Ustedes ven aquí las abluciones. Saben que los musulmanes antes de orar tienen que hacer abluciones, es decir, lavarse para entrar libre de toda suciedad del mundo exterior a orar. Que les había mostrado, que es el de Al-Azhar, toma el nombre de esa mezquita que está a sus pies. Es muy bonito, tiene preciosas vistas de la ciudad, funciona como si fuera un mirador. Sería bonito visitarlo posiblemente al anochecer para tener unas vistas de cómo la ciudad se va iluminando. Este parque se lo regaló a Egipto, a Cairo, el Aga Khan. Tiene, para que tengan una idea, unas 30 hectáreas. Antiguamente aquí había un basural, y se inauguró, no sé, hará unos 15 años posiblemente. Hay un pequeño museo, ven ahí las vistas de lo que es la ciudad. Hay un restaurante, hay un bar, se puede almorzar, se puede cenar. Otro de los barrios interesantes no vi ninguna, a ver, consulta. Otro de los barrios interesantes de la ciudad es el barrio copto. Los coptos son los cristianos ortodoxos de Egipto.
En este barrio vamos a encontrar varias cosas interesantes. Esta que vemos aquí, a ver, esta que vemos aquí, que es la que llaman la iglesia colgante, es interesante porque hay una fusión, como ven ustedes, de arte islámico con cosas cristianas. Tenemos también en este barrio dos sitios súper importantes. La iglesia de San Sergio, que está construida sobre la cueva, que es uno de los sitios donde supuestamente se refugiaron José y el niño cuando huían de Herodes. Muy cerquita de aquí, a pasos, la sinagoga, que es la sinagoga de Benesra, hoy está reconstruida. El original era, no sé, del año 800, una cosa así, aproximadamente. Se quemó, se la fueron reconstruyendo, le fueron haciendo acondicionamientos y ese es el estado que tiene hoy. Hay un museo también muy interesante y otras iglesias preciosas, un pequeño convento, la iglesia de San Jorge, hay otra dedicada a la Virgen María, realmente muy interesante. Además del gran museo de Cairo, del gran museo egipcio, tenemos otros museos, como ser este que es el Museo Nacional, el Museo de la Civilización Egipcia, está bastante cerca o relativamente cerca del barrio copto. No tiene muchos años, como ven la estructura es súper moderna y ya habían comenzado cuando hicieron este museo con ese concepto de espacios más amplios. Otro museo interesante, el Museo de Arte Islámico, para que tengan una idea, este está posiblemente más cerca de lo que es Han el Jalil. Y este antiguo palacio, que fue sede del gobierno hasta hace unos 50 y pico, no más, 70, casi 70 años atrás, son diferentes edificios. Hubo arquitectos, no solo egipcios que fueron los que hicieron el diseño original, sino también italianos, franceses y turcos. Es realmente lujosísimo y Mubarak en los años 80, creo que fue, decidió que se restaurara completamente para dejarlo como herencia a su pueblo. La restauración duró bastante, pero hoy está abierto, es un museo, realmente. El sur de Heliópolis, que es un barrio que está cerca digamos, al aeropuerto, nos encontramos con un barrio que se llama Matarilla, y aquí está otro de los sitios donde se refugió la Sagrada Familia huyendo de Herodes. Debajo de este árbol dice que cuando se refugió aquí, el árbol es una higuera, el sicomoro egipcio, una higuera egipcia, que cuando ellos se refugiaron aquí, el árbol como que se abrió, extendió sus ramas para protegerlo, y hoy es sitio de peregrinación tanto de los cristianos católicos como de los ortodoxos. Un lugar interesante que normalmente no está incluido en las visitas, tampoco está permitido operadores hagan excursiones aquí, pero si tienen gente que se interese, se puede visitar, habría que ver de mandarlos en un taxi privado. Es este monasterio de San Simón con la iglesia que está construida en la montaña. Esto, para que tengan una idea, está como si fuera por detrás del parque que veíamos al azar. Es un poco complicado para entrar porque hay que pasar por una serie de callejones y demás, toda una zona que no es bonita, pero la iglesia es realmente espectacular porque está construida hacia adentro de la roca. Algunas imágenes, no sé si oyeron hablar de la ciudad de los muertos,
hay dos importantes cementerios en Cairo en los que vive gente desde hace muchísimos años. Se pueden visitar, aquí sí es interesante hacerlo con un guía para tener un poco de explicación de cómo vivían y cómo vive hoy esta gente como si fuera una pensando en cosas diferentes. Esto fue algo que inauguraron el año pasado y lamentablemente poco tiempo de operación, porque con esto del COVID obviamente está todo cerrado, y que son estas Nile Bike. Interesantes, si están y tienen tiempo libre en Cairo, hacer un paseo por las orillas del río para ver la ciudad desde el agua, haciendo un poquitito de deporte, apuntando un poco más a la vida sana. Y ya nos vamos para la zona de las pirámides, esta meseta de Giza que eligieron los faraones, Keops, Kefren y Miserino, para mostrar aquí las tres pirámides, Keops, Kefren y Miserinos, y la esfinge con su cara hacia custodiando la ciudad, la pirámide de Kefren. La de Keops, acá tienen una imagen aérea para que vean un poquitito cómo es. La de Keops es la más grande y la más antigua, porque Keops era el padre Kefren el padre de Miserinos. Perdió unos metros, tenía 140 y algo originalmente, y hoy no llega a los 140. Y para que se pueden entrar en todas, normalmente la entrada incluye, la entrada a lo que es el recinto, ¿sí? Incluye la entrada o a Kefren o a Miserinos, la que esté abierta, no a Keops. Los pasajeros que quieran entrar a Keops, el guía en la taquilla les puede comprar la entrada adicional para Keops. No hay nada dentro de las pirámides, simplemente ver cómo eran. No es fácil en algunos tramos, o sea, que gente que tiene dificultades o tiene problemas de movilidad, no lo aconsejo, como tampoco se los aconsejo los que sufren de claustrofobia. No, hoy no hace falta reservar, el operador se ocupa y ellos compran. Estamos en un periodo complicado, compran las entradas con anterioridad, y si no es periodo de gran afluencia, lo hacen ellos directamente allí, ¿sí? Es importante, hay una planicie, en esta planicie, por ejemplo, se puede alquilar camellos. Esto siempre aconsejamos que lo hagan asesorados por el guía, porque vas a saber negociar mejor con los camelleros, y luego hacer un paseo bajando de esa planicie hacia la zona de las pirámides. Realmente interesante. Es uno de los sitios en Egipto donde se hace el espectáculo de luz y sonido. Vamos a pasar un poquitito hacia otras zonas, un poco más al sur. Vamos a tener, no hay fotos, lo que es Memphis. Memphis fue lo que quedan las ruinas, obviamente, hoy de Memphis. Memphis fue la antigua capital, que fue fundada por Menes, que fue el primer faraón. En Memphis lo más importante que hay es una estatua de Ramsés II, una estatua acostada y una esfinge, pero hay un conflicto en cuanto a los operadores y Memphis, porque no quieren hacer, o el gobierno, el Ministerio de Turismo no invirtió dinero, no se acondicionó, y hoy no se está visitando por eso. Un poquitito más allá, la zona de Saqqara, muy pegadito a Memphis, donde está la necrópolis real, tiene más de 3.500 años. Aquí encontramos esta pirámide, que es posiblemente una de las imágenes más conocidas, que es la pirámide de Zoser. Mastaba alrededor, hay diferentes tumbas. Esta pirámide estuvo durante muchísimos años cerrada porque no estaba en condiciones para visitarse. Y el año pasado se terminó de acondicionar, se reabrió no hace mucho tiempo, y realmente ha estado poco para
para visitarse. Pero bueno, esperemos cuando todo esto pase que vuelvan a reabrirla. Son bellísimas, hay muchísimas tumbas, mastabas alrededor de esta pirámide, en lo que es esta necrópolis real, y algunas tienen pinturas e imágenes bellísimas. Fíjense acá, qué interesante, no sé si lo habían visto alguna vez, cómo son las pinturas, ¿sí? Ellos tienen como diferentes formas, porque hay muchas que tienen por ejemplo, la cabeza mirando hacia adelante y las piernas y el cuerpo hacia otro lado. Parecen realmente pinturas muy, muy modernistas. En la misma zona, poca distancia, hay que ir obviamente en vehículo, no se puede caminar, está la zona de las pirámides de Dayur, donde hay dos, una que es correcto, como les está aclarando ahí alguien, la de Keops se compra aparte. Estas dos pirámides en la zona de Dayur, la pirámide roja, que se puede visitar, es la pirámide del padre de Keops, de Nefru, y la pirámide de Vent, les puse aquí una imagen para que tengan una idea cómo son los pasadizos, y la pirámide de Vent, que fue una de las principales intentos de hacer pirámides, y habían equivocado el ángulo, por eso ven esta forma tan extraña que tiene. Para que tengan una idea. Otro de los sitios donde podemos ir muy cerquita, en Giza son 3, ¿sí? Keops, Kefren y Miseria. Por favor, ¿puedo cerrar el micrófono? Gracias. Vamos un poco más al sur. Estoy escuchando un montón de micrófonos abiertos, por favor. Vamos a llegar un poco más al adentro de la cabeza. 100 kilómetros de Cairo, lo que es el oasis. Por favor, los micrófonos, posiblemente no se den cuenta, mírenlo y lo cierran, gracias. El oasis de Fayum o Al-Fayum, donde vamos a encontrar una de las ciudades más antiguas del país. Hay muchísimos sitios arqueológicos. Hay una pirámide que es esta que vemos aquí. Diferentes sitios, por ejemplo, el lago de Quarum, que es un lago, fíjense por dónde, que está debajo del nivel del mar. Y realmente es un sitio donde hay gran cantidad de vida silvestre. El lago es natural, se puede pescar, se puede hacer deportes acuáticos, muchísima observación de aves, realmente precioso. También en esta zona vamos a encontrar este valle, que es el Valle de las Ballenas, es uno de los sitios que está declarado Patrimonio de la Humanidad en Egipto. Este valle supuestamente fue un gran océano y fue había muchísima vida marina. Por eso se han encontrado todos estos restos de estos fósiles y esqueletos de ballenas, con formaciones, con estas formaciones que vemos aquí, que realmente son interesantes. Volver para irnos del Cairo, podemos hacer a la noche, como les dije, diferentes actividades, incluido hacer algún paseíto por el Nilo en barcos que uno puede tomar o una copa, algo, o, bueno, una copa no, algo, o una bebida, o cenar. Las pueden visitar por fuera para entrar, sí, para las visitas de las pirámides todas se pagan entradas. Y antes de irnos les voy a contar que también no solo bazares y tenderetes y mercados y demás, sino también hay malls como hay en todas partes del mundo. Estos son posiblemente los más importantes, el Mall of Arabia, el City Star, que está muy cerca del aeropuerto, el de Egipto y el Al-Masa. El Al-Masa es quizá uno de los más pequeños, pero es el que tiene
tiendas más exclusivas. Algo nuevo. Comenzaron a construir, creo que fue en el 2011, están los precios de las compras bien, tienen muy buen algodón, así que lo que tenga que ver con el algodón tiene muy buen precio y excelente calidad. Esto fuera de las cosas habituales que compran los turistas, ¿no? De los recuerdos. Les decía, en el 2011 se comenzó a construir esto que se llama la capital. La idea es descentralizar todo lo que hoy está en Cairo, es decir, muchas empresas, todo lo relacionado con el gobierno, para que Cairo vuelva a ser un poco la ciudad turística más tranquila de lo que es hoy. Está a unos 40 y pico, 50 kilómetros de lo que es el Cairo central. Ya hay algunas cosas terminadas, como una mezquita que se inauguró, creo que el finales del año pasado. Para que tengan una idea, va a tener el tamaño, ¿cómo se llama? La capital. Va a tener el tamaño, para que tengan una idea, de lo que es Singapur, unos 700 kilómetros cuadrados. La idea es que sea algo así como Dubái en cuanto a lo moderno. Quieren tener el rascacielos más alto de África, una catedral cristiana también, muy, muy interesante. Se pueden organizar, porque como ya hay muchas construcciones, sí, lo tienen. Los nombres después, cuando esté levantada la presentación, los pueden ver directamente ahí. No escriban ahora porque no les va a dar tiempo a copiar todo, pero están puestos los nombres en la presentación. Les decía, se pueden organizar visitas para ver cómo se está desarrollando hoy esta gran nueva capital. ¿Cuánto tiempo? Perdón, ¿qué? A ver, preguntaron recién. ¿A cuánto está? Les dije unos 40 y algo de kilómetros, 50 como mucho, de lo que es el centro de Cairo, o sea, nada. El tiempo en Cairo no se puede saber. No se puede saber, porque ustedes el tránsito. Entonces, una de las ideas en cuanto a esta capital es eso, descentralizar y tratar de dividir el movimiento de gente entre el antiguo Cairo y esta nueva capital. El tiempo puede llegar a ser 1 hora y media, como dependiendo la hora en que viajen, pueden llegar a ser 50 minutos, 1 hora. A ver, es fácil caminar, no es una ciudad, el Cairo, para caminar. ¿Por qué? Porque no tiene una planta cuadricular como la nuestra, ni tampoco con diagonales como La Plata. Es una ciudad bastante compleja, y les diría que argentinos no es fácil. No semáforos, hay muy pocos semáforos, les diría que casi ninguno. Hay partes donde todavía hay, aunque estemos en pleno Cairo, calles de tierra o callejones de tierra. Es complicado moverse. Si tienen buena orientación y van cómo se desarrolló en los últimos años, sí, todo se desarrolló. Fíjense lo que están haciendo. Ahora todo parado desde el año pasado, y obviamente después de la revolución en el 2011 se paralizó todo porque no había dinero, ¿sí? Las mujeres pueden salir solas, sí, pueden salir solas, obviamente vestidas correcta y discretamente. Los egipcios no son tan como los turcos son quizá más mirones y toquetones, pero los egipcios siempre van a intentar seducirlas a las mujeres. Yo siempre les aconsejo pues que lleven un anillo, y si van solas que digan que son casadas o algo así, y los ahuyenta un poquitito, a menos que quieran conseguir un novio egipcio.
Antes de irnos a la zona de los oasis, porque ya hablamos demasiado de Cairo y queda bastante por hacer, si no lo terminamos el viernes, hay un tren, es un tren viejísimo que sirve para los que no quieran gastar en las dos principales ciudades que tenemos en el valle, que son Luxor y Asuán. El tren viaja de noche, toda la noche, es muy sencillo, no tiene baño, tiene literas, las literas se hacen por la noche, les ponen sábanas, les dan un cubrecama, almohada, etc. Tiene un pequeño lavatorio ahí, y después en las puntas de los vagones hay baños. Obviamente, imagínense cómo pueden estar esos baños. Les dan buffet de y para desayunar, pero la gente se puede llevar su propia comida y como comen el camarote porque no lleva comedor, no lleva vagón comedor. Vamos a hacer un recorrido por los oasis del desierto occidental, de Cairo hacia Siwa. Vamos a bajar al oasis de Bajarilla, luego por el desierto blanco, el desierto negro, el de Farafra, el de Dakla y el de Karga para llegar a Luxor. Fíjense que estos son una semi-media luna. El oasis de Shiva, para que tengan una idea, está cerca, no sé, 550, algo así, kilómetros de Cairo. ¿Cómo se puede ir? Se puede ir por carretera, un viaje bastante... El tren a Luxor y Asuán, bastante lejos, está casi en la frontera, para que tengan una idea, en la frontera con Libia, está a pocos kilómetros, menos de 100 kilómetros de la frontera con Libia. Es posiblemente uno de los más interesantes, de los más grandes. Se puede llegar por carretera o se puede volar a una ciudad que hay sobre el Mediterráneo que se llama Marsamatrut, y de que hay vuelos desde Cairo, y desde ahí bajar por carretera. Pero es más complejo y entre una cosa y otra van a demorar más o menos lo mismo. Importancia de este desierto, de este oasis en el medio del desierto. Tiene más de 300 pozos y manantiales. Acá está el que llaman el de Cleopatra, que dicen que Cleopatra vino aquí a bañarse, son mentiras. Hay, para que tengan una idea, bueno, lagos de agua salada, muchísimas palmeras, hay olivos, es uno de los sitios donde se produce aceite. Está en los límites de lo que es el gran mar de arena, donde está uno de los campos de dunas más grandes del mundo. La ciudadela de Yalí, la antigua ciudad de Yalí con su fortaleza, construida totalmente en adobe, que fue destruida por inundaciones a principios del siglo pasado. También aquí está lo que se llama la montaña de los muertos. ¿Por qué se lo llama así? Que está muy cerquita de lo que es la ciudad. Porque aquí hay unas 700 tumbas que están talladas en la montaña, en la colina. El periodo de que estos son del faraónico tardío, se pueden visitar, aunque no están en buenas condiciones, porque durante la Segunda Guerra Mundial aquí se protegían los habitantes de los ataques con bombas. Hay también aquí en esta montaña de los muertos una estación termal, hay sitios para hacer terapias con arenas, baños calientes, como les había dicho antes, uno de los más grandes campos de dunas del mundo. La isla esta que vemos aquí, que es la isla de Fatnas, donde también hay sitios para hacer baños. Realmente el sitio, ven imágenes de una de las tumbas, es muy, muy interesante. Y vivir lo que es la vida de un oasis. Todavía hay muchas cosas que se continúan haciendo, a pesar de que este es el de Bajarilla, para que vean
cultivando la tierra, abriendo los espacios para que corra el agua. El oasis de Bajarilla. ¿Cuántos días en cada oasis? Y, por ejemplo, en el de Siwa hay que estar por lo menos 2 noches, porque piensen que para llegar desde Cairo tienen todo un día muy largo de recorrido. Entonces, estar una noche solo significaría salir al día siguiente sobre la tarde, por ejemplo, para Bajarilla, que tenemos 300 y pico de kilómetros. Normalmente hoy no se está visitando los oasis, obviamente, como no se está visitando nada, pero cuando teníamos los programas armados, Siwa tenía un mínimo de 2 noches. Seguimos por Bajarilla, como les dije, 300 y pico de kilómetros de Siwa. También se puede hacer desde Cairo sin ir a Siwa, serán unos 400 kilómetros. Realmente otro oasis muy bonito, hay muchas fuentes de agua. El pueblito es Bawiti, que es el pueblo más grande, es muy simpático. Aquí podemos encontrar tumbas, creo que está la tumba de Amenhotep. Hay muchísimos restos arqueológicos. Este oasis de Bajarilla es famoso por las fuentes de azufre y por los minerales, ¿sí? Así que bueno, es otra de las cosas importantes que tiene. Muy cerca de aquí se encontró, no sé si recuerdan, hará cerca de 15 años, ya hoy no tengo mucha idea de los tiempos, fue donde encontraron, empezaron que iba un señor caminando con sus cabras por el desierto, una de las cabras se hundió y empezaron a excavar, y fue donde encontraron estas momias de oro que hoy están, muchas de ellas están en un museo aquí en el oasis de Bajarilla. ¿Sí? Si fuéramos bajando ya para terminar la ruta de los oasis, estos 2 sitios importantes, el oasis negro o la montaña negra, este es uno de los puntos más altos de esta zona, y el color tiene que ver con la erosión de lo que ha erosionado el desierto sobre las rocas, y porque estas rocas tienen un material especial que no me acuerdo ahora cómo se llama, que tiene que ver con la actividad volcánica que había en la antigüedad. Después el desierto blanco, este desierto que es realmente precioso. Antiguamente era un mar interior, por eso podemos todavía hoy encontrar en algunos sitios fósiles de animales marinos. La erosión es la erosión de tanto de la arena y de los vientos hacen estas formaciones tan especiales. Durante la noche es precioso para ver las estrellas, y es uno de los sitios donde se puede acampar en el desierto. No hoy, cuando volvamos a Egipto. Otro de el oasis que está muy cerquita del desierto blanco, que es el de Farafra, es especial, es un oasis bastante rico. Hubo muchísima gente que se ha venido a vivir aquí, que ha comenzado a perforar el suelo buscando agua para todas las granjas que hay en la zona, y esto hoy sea posiblemente el que tiene uno de los mayores desarrollos de todos los oasis. Vamos a llegar a los últimos, el oasis de Dakla, un oasis también aquí, hay muchísimas fuentes, lo que hace que el terreno sea fértil. Es uno de los sitios para la recolección de dátiles, de mangos, de otro tipo de frutos, ¿sí? Oasis habitado desde la época, como casi todos, de la época faraónica. Este es el más grande de todos los que estamos viendo.
realmente es muy, muy bonitos. Hay tumbas de la época romana, algunas bien conservadas las pinturas, hay casas de la época medieval, y es hoy uno de los sitios donde está teniendo un importante desarrollo los pequeños hotelitos boutique, ¿sí? Muy bonito. Y para finalizar, antes de llegar al Valle del Nilo, y tendríamos que estar oasis, que es el oasis de Alcarga, en las proximidades el templo es para uno de los templos de los persas mejor conservados. De acá encontramos la esta que vemos aquí, una de los y desiertos. Antiguamente, tengan una idea, el Nilo llegaba hasta esta zona, las aguas del Nilo llegaban hasta aquí. Entonces nos vamos de lo que fue el último oasis que vimos, que era y vamos a ver los 2 lugares más, o los 4 lugares más importantes que tenemos en este recorrido que va de Luxor a Asuán, o de Asuán a Luxor. La mayoría de los cruceros, para que tengan este recorrido, Luxor, Asuán o Asuán, Luxor. Cuando van hacia el sur, ¿sí? Al sur de Luxor hacia el sur, es decir, hacia el Alto Egipto, normalmente el recorrido 5 días. Cuando sube del alto, como si fuéramos hacia el norte, el recorrido dura 4 días. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Nilo no tiene esta altura, por la lago Nasser no tiene gran movimiento de agua, estamos yendo en contra de la corriente cuando vamos hacia el alto y a favor cuando vamos hacia el norte. Pasar a ver un poco el recorrido, les quiero contar. Hay 2 formas de recorrer, o 3 formas de recorrer el Nilo. Una que para mí hoy es la más interesante, en estos barcos, que recrean los antiguos barcos, se llaman dajabillas. Son barcos pequeños, algunos no tienen motor, significa que tienen que ir tirados por pequeñas lanchas, por pequeñas motoras. Son barquitos que tienen entre 5 y 8 camarotes. Algunos funcionan en forma regular, es decir, con un recorrido preestablecido, y otros se pueden contratar. ¿Ideal para qué? Para grupos de amigos, el contratar en privado, ¿no? Para grupos de amigos o familias grandes. ¿Qué permite esto? Elegir el recorrido o parar donde, a sugerencia del capitán, sea mejor, y hacer un recorrido diferente y más exclusivo que los de los cruceros normales. Algunas imágenes, tengan una idea, hay de todas las categorías, obviamente, desde los más simples hasta los más lujosos, y la experiencia vale la pena. La diferencia con estos grandes cruceros, que no son grandes cruceros, que no llevan 2.000, 3.000 camarotes, tienen entre 60 y 80 camarotes, no tienen, como ven, muchos puentes, generalmente en el puente inferior están el restaurante, y después 3 puentes, en alguno hay un bar, 3 puentes de camarotes. Los camarotes son todos externos, porque son barcos pequeños, y también hay, como les dije antes, diferentes categorías. Por lo general, las comidas son tipo buffet, y son los camarotes absolutamente todos iguales, excepto los que están en las puntas, o en proa o en popa, que son los camarotes o la suite o junior suite. El resto son todos iguales. No hay puertos. El Nilo es un río que las dajabillas tienen entre 4, 5 y 8 camarotes. Por lo tanto, como máximo, el más grande podrá subir 18 o 20 personas. El Nilo es puertos, y los barcos, como los ven aquí, o como están viendo acá que uno se está aproximando,
sobre las orillas, uno al lado de otro. ¿Eso qué hace? Que para bajarse, dependiendo de dónde esté nuestro barco, o bajemos directamente a tierra o tengamos que pasar por alguno de los otros cruceros. Vamos a hacer Luxor con sus dos templos más importantes, el templo de Karnak, el templo de Luxor, que antiguamente estaban unidos por un camino rodeado de estatuas. El de Karnak más grande, los dos están casi a orillas del Nilo. Del otro lado vamos a encontrar lo que es la llamada la orilla de la muerte, que es la orilla oeste, que es donde están todos los enterramientos, los valles. El templo de Karnak, gigantesco, este complejo de templos y pequeños palacetes, con unas columnas impresionantes, no recuerdo cuántas hay acá, pero realmente lo que es la entrada por esa sala hipóstila, miren lo que son las columnas, al templo, antiguamente lo que eran las ventanas de refrigeración para que corriera el agua, el lago sagrado, el escarabajo. ¿Cuál es la tercera forma de recorrer? Perdón, la tercera forma es, pero no para pasajeros no para pasajeros normales, sino para jóvenes. Se alquilan esos barquitos que se llaman las jabellas, que luego vamos a ver alguna foto, que no tienen camarotes. Se pueden hacer algunos recorridos por ahí cortos, a lo mejor un día, una cosa así, 1 o 2 días. No tienen camarotes, no tienen baño, no tienen absolutamente nada. Pero es interesante dormir navegando el Nilo bajo las estrellas. Entonces vamos a terminar un poquitito el gran templo de Karnak, con sus pequeños templos, el de Pal, de Khonshu, el de Ramsés II, y la avenida de las Esfinges, que unía los dos templos. Están intentando terminar porque han tenido que expropiar todo lo que estaba encima de esa avenida, y se espera que, no sé, en 1 o 2 años más, se pueda recorrer de un templo al otro, como hacían los antiguos egipcios, por la avenida de las Esfinges. El templo de Luxor, que es un más pequeño, obviamente, pero no por ello menos bonito, a orillas del Nilo también. No es, me olvidé decirles, Karnak, el templo de Karnak es otro de los sitios donde se hace el espectáculo de luz y sonido. El templo de Luxor, generalmente los guías tratan de llegar al atardecer. ¿Por qué? Porque se ilumina y realmente es muy, muy bonito iluminado. Ahí las imágenes. Fíjense, esto estaba totalmente tapado. A medida que fueron liberando de las arenas el templo, aquí se construyó una mezquita, para que tengan una idea todo lo que había debajo. Y ya estamos del otro lado de la orilla de la muerte, ¿sí? De esa orilla del oeste de la ciudad. El Valle de los Reyes, el Valle de los Nobles, el de las Reinas. Aquí tenemos los famosos colosos, Hatshepsut. El Valle de los Reyes, yo les marqué aquí para que luego puedan saber cuáles son, al entender de los conocidos, y creo que estoy con ellos, las tumbas más bonitas. Por ejemplo, la de Ramsés VI, preciosa tumba. Aquí es más simple entrar, no hay graves problemas para la gente que tenga movilidad reducida, porque está muy bien preparado, hay pasarelas, hay escaleras con escalones muy, muy anchos, es interesante. La tumba de Tutankamón, normalmente la entrada al Valle de los Reyes incluye 3 tumbas, siempre entre 6 y 8 tumbas. El guía, cuando entra, pregunta cuáles son de las 60 y algo que existen en el valle. El guía pregunta cuáles son las que están abiertas y les dice: señores,
los guías no pueden entrar a las tumbas, les explican fuera. Señores, de las que hoy están abiertas, las más bonitas son estas tres. Entren a estas. La de Tutankamón no está incluida la entrada. El que quiera entrar tiene que comprar una entrada aparte. Pinturas como en el resto de las tumbas. La importancia, ustedes saben, de Tutankamón no fue su importancia como faraón, porque reinó muy poco tiempo, sino porque su tumba fue una de las que no habían sido saqueadas y donde encontraron casi todos los tesoros intactos. Hasta no hace mucho estaba aquí la momia, pero hoy está en Cairo porque están haciendo estudios y demás. Otra de las tumbas muy bonitas, la de Seti I, algunas imágenes para que vean. Y les quería contar, esta tumba, ¿cómo se llama? Es una de las que está al fondo, es posiblemente la única que tenga dificultad para la gente, porque tiene estas escaleras que son como de metal, y luego la tumba también está construida hacia el interior y hacia abajo. Entonces posiblemente sea la más complicada. El resto, no hay ningún problema. El Valle de las Reinas, estamos viendo la más bonita, que es la tumba de Nefertari, la esposa, la favorita de Ramsés II. Bellísimas las pinturas, bellísimas. Otros de los poblados que están en la zona de Deir el-Medina. Deir el-Medina es el Valle de los Artesanos, todos aquellos que trabajaban en el Valle de los Reyes y en el Valle de las Reinas. Es decir, es la necrópolis de los trabajadores de las tumbas reales. Pero además tiene tumbas y viviendas. Lo que vemos aquí es restos de viviendas y luego por debajo las tumbas. El famoso ostracón de la bailarina, también encontrado aquí en la zona de Deir el-Medina, del Valle de los Artesanos, que está hoy en el Museo de Turín. Precioso. El templo está reconstruido, hay partes que son originales, que son los interiores, pero el exterior no. Por lo tanto, no siempre se visita. Sí se hace una panorámica, porque lo más bonito, esta es una foto sacada desde el paseo en globo, lo más bonito es la perspectiva de este templo. Seguimos en de la muerte, y posiblemente uno de los templos quizá mejor conservados y más bonitos, que es el de Ramsés II, Ramsés III. Continuamente se trabaja en Egipto en diferentes áreas, hay grupos de arqueólogos de diferentes lugares del mundo, y esta es una de las últimas las últimas excavaciones que se hicieron, creo que fue el año pasado. Aquí es donde se puede hacer el paseo en globo, como en todos sitios, de madrugada, y se termina cuando ya el sol sale. Los colosos de Menón, hoy ya está el tercer coloso levantado, lleva unos 2 años levantado. Para la gente que tenga tiempo, hay un museo interesante, que es el Museo de Luxor, pequeñito, se puede visitar en 1 hora y pico. Entre Luxor y a unos como muchos 100 kilómetros, 2 templos interesantes que se pueden hacer para los pasajeros que decidan tener más noches en Luxor. El templo de Hathor en la zona de Dendera, dedicado a la diosa Hathor, la diosa del amor y de la fertilidad, bellísimo templo, de tiempo del Imperio Medio hasta la época de Trajano, bellísimo templo. Y el templo de Abidos, dedicado a Seti, a Seti y su hijo. Seti I fue el padre de Ramsés II. Ven lo que es toda la estructura del recinto.
imágenes del templo nos recuerdan en perspectiva a lo que puede ser Hatshepsut, porque tiene una terraza, varios patios, cámaras, pilones, hay 6 o 7 capillas, realmente muy, muy bonito. Hay un pasillo entre un templo y otro donde hay una, que es quizá una de las cosas más interesantes, hay toda una pared que la llaman la pared de los reyes, porque están todos los reyes listados, sí, siempre estamos en Luxor, ya nos vamos, todos listados, una lista de los que fueron los reyes o los faraones de Ávidos, según hay, creo que son más de 70 nombres de faraones aquí. Para, ¿cuántas noches? Y en Luxor normalmente los cruceros están 2 noches. Yo aconsejo, si se quiere hacer todo lo que hay, agregar antes del crucero por lo menos 1 o 2 noches más, para permitirnos visitar todo lo que hay. Que tampoco nunca se puede, pero por lo menos las cosas un poco más de las básicas. Al sur de Luxor los cruceros tienen que atravesar una esclusa, una esclusa es esto que, parecido a lo que es en pequeña escala, el canal de Panamá. A veces hay tiempo de espera para cruzarlo porque se dan turnos y mientras uno puede relajarse y mirar el panorama alrededor. Para mí esta es la parte más bonita, lo que es el camino entre Luxor y Asuán o Asuán y Luxor, porque vemos lo que es la vida en el Nilo, alrededor del Nilo, porque aún continúan, aunque les parezca, las mujeres lavando la ropa, se ven cómo cultivan la tierra, el burrito que lleva el arado, las fábricas de ladrillo, los hombres aquí que vemos que van a trabajar. Realmente es la parte más bonita del camino, ¿sí? Recorrer el Nilo, el barco va muy lento, sumamente lento, solo nos damos cuenta que está navegando porque vemos que se va moviendo el panorama. 2 templos en el camino entre Luxor y Asuán. El de Edfu está dedicado al dios Alcom, que lo vemos aquí, hermosas estatuas que están al frente del pilón principal. Algunas de las imágenes donde sacaban a pasear del dios. Y el otro templo que está pegado al Nilo, que es el templo de Komombo, uno de los pocos dedicados a 2 dioses, Sobek y Hanover. Sobek, el dios cocodrilo, y Jaureris, el dios halcón. Los vamos a ver que están representados en diferentes partes del templo. Y creo que este es el único templo que muestra en un relieve que está en la pared posterior, el único que tiene instrumentos quirúrgicos, les iba a decir pinzas de cirugía y demás, instrumentos quirúrgicos. Interesante, ¿no? Pensando en la época en que se hicieron estos templos. Y ya llegamos a Asuán para terminar el recorrido del Nilo. Asuán, la segunda ciudad, 3 ciudades más importantes o más grandes de Egipto, una ciudad que tiene en el centro varias islas, una, la más bonita, la Elefantina, con algunas ruinas, un jardín botánico que lo creó hace finales del 1800, un Lord Kitchener se llamaba, donde llevó plantas de diferentes lugares del mundo. Hasta hay no me acuerdo si es no es un ombú. Ya me voy a acordar cuál es el árbol típico de aquí que llevaron. El obelisco inacabado, que tiene diferentes... No es un ceibo. ¿Cómo se llaman estos árboles que están sobre los palos borrachos? Hay un palo borracho con esas bellísimas flores rosas y amarillas. El obelisco inacabado, que hay diferentes teorías de cómo... Sí, estamos en Asuán, llegamos a Asuán. El obelisco inacabado y diferentes teorías de por qué no se pudo levantar, porque estaba quebrado, porque
las medidas no eran las correctas. Lo importante posiblemente que tengamos aquí en Asuán es este templo de Isis. Antiguamente estaba en una isla, que no la vemos aquí, que era la isla de Philae. Fue una de las islas que cuando se hizo la presa, la nueva presa, quedó entre la nueva y la vieja presa, y se inundó, se terminó de inundar, aunque ya estaba semi-inundada. Entonces tuvieron que trasladar todo el templo hasta esta otra isla que se llama Aquilquia, y que parece que lo hubieran hecho especialmente para poner aquí o para dar morada a este bellísimo templo. Otro de los sitios de Egipto donde se hace el espectáculo de luz y sonido. Desde aquí, desde la isla donde está el templo de Isis, se ve una pequeña islita que se llama Biga, que decían en la época del período greco-romano, que aquí estaba la fuente del Nilo y la tumba de Osiris. Estas son las falucas que les decía. Generalmente si hay algo de viento, se hacen visitas, se hacen paseos por el Nilo a Asuán en estas falucas. También se pueden hacer paseos por las orillas del Nilo en camellos. Se pueden visitar estos poblados que son los poblados nubios. Los nubios eran los habitantes tanto de Sudán como del sur de Egipto, donde está hoy el lago Nasser. Algunas imágenes, se puede ir a las casas, tomar un té, te invitan con miel, panes que hacen ellos, muy, muy interesante. Quizá uno de los sitios donde hacer mejor las compras es en Asuán. ¿Por qué? Porque tiene un mercado muy grande, muy importante, le dije que era la tercera ciudad más grande del país. Están abiertos hasta más allá de la medianoche, lo que significa que después de todas las actividades que hicimos, podemos hacer esta visita nocturna al mercado para hacer las compras. Lo mismo que hay en un mercado está en otro. Casi todos los sitios que vamos a visitar, todos los monumentos, todos los templos, siempre tiene tenderetes donde venden cosas. Por lo tanto, que la gente no se desespere en comprar en un sitio. También en Asuán, en las afueras, este museo moderno, que tiene no demasiados años, es un museo nubio muy, muy interesante. Otra de las cosas que podemos hacer en Asuán, un paseo en camello, por ejemplo, hasta esa orilla oeste, la orilla de la muerte, donde tenemos las tumbas de los nobles y este antiguo monasterio. Interesante, un paseo interesante. Y llegamos a lo que es el fin del recorrido. Yo no sé cómo están de tiempo, me parece que vamos a terminar acá y seguimos con lo que es el lago Nasser el viernes junto con las zonas. ¿Cuántos días para Asuán? 2 o 3 días en Asuán, dependiendo qué quieran hacer. Generalmente los cruceros están 2 días. Si quieren hacer un paseo en camello o un paseo en los paseos en faluca, ir al poblado nubio o visitar desde Asuán alguno de los templos. Hay aquí cerquita esto es lo que es la nueva presa de Asuán. Hay aquí cerca uno de los templos que se tuvieron que trasladar cuando se abrió la presa, que es el templo de Calabaya, y entonces en ese caso necesitaríamos más tiempo, ¿sí? Orillas del lago Nasser, y aquí voy a ir terminando. Los templos del lago Nasser y Abu Simbel el viernes. En el lago Nasser también hay un crucero que se puede recorrer desde lo que es el templo de Calabaya, ahí pegadito a la presa, hasta Abu Simbel, o al revés. Hay 14 templos a orillas de este lago que fueron salvados por la UNESCO. Muy rico el ecosistema, es interesante. Acá viven los últimos cocodrilos del Nilo,
hay gran cantidad de aves, hay gacelas, hay zorritos del desierto, hay lagartos también, no solo cocodrilos, muchísimas criaturas maravillosas. Y ahí estamos. Yo los espero, si les parece, el viernes. Podemos hacer los templos estelares. A ver, esperen que quiero leer lo que pusieron ahí. Me quedo acá. A ver. Un crucero totalmente diferente. Ustedes piensen que entre el Nilo y el lago Nasser están las dos presas. Los barcos no pueden navegar. Por lo tanto, se termina un crucero en un sitio y se comienza en el otro sitio. Esto lo vamos a ver, que es muy cortito el viernes, junto con lo que es el Mediterráneo y el Mar Rojo. Pero piensen en cosas diferentes como las que les estoy mostrando. Desde Asuán se pueden hacer paseos aquí, fíjense, se puede pescar en el lago Nasser, hay dunas que llegan hasta sí, Egipto más allá del COVID, venga, vamos, más allá de los templos hay unas dunas espectaculares, se pueden organizar diferentes tipos de paseos, se pueden hacer viajes en bicicleta, motocicleta, todo lo que se les ocurra en Egipto lo podemos conseguir. Gracias por estar, gracias por aguantar. Yo siempre me paso, no sé por qué. ¿Cuáles? En el Cairo, las pirámides de Giza, Kefren y Miseria. Después tienen la pirámide de Sofía y después las pirámides de Nasur, y la Roca. A todas ellas se puede ingresar. Ahí veo un bebé. Mejor dicho, lo escucho. No sé si tienen alguna otra consulta de esto que estuvimos viendo, si no la mejor época, y la mejor época yo les conté, en pleno verano de ellos, nuestro invierno, podemos tener en sitios como Asuán 40, 42 grados. Entonces la mejor época obviamente es desde finales de septiembre, yo les diría hasta principio de junio. Esa es la mejor época. Y es muy interesante la época de las fiestas, porque además en la zona de pirámides se hace lo que es el espectáculo de luz y sonido es especial. ¿Cuántas noches? Yo en Luxor agregaría mínimo una noche y posiblemente, según lo que quieran los pasajeros, hacer en Asuán una noche más. Época de lluvias, muy poco. Quizá donde más pueda llover es en el Mediterráneo, en Alejandría y algo en Cairo. Es un clima desértico, piensen ustedes. Las pirámides sí se hacen en excursión regular. El viernes, zona de Cairo para alojarse. La zona para alojarse donde están la mayoría de los hoteles medios es la zona próxima a las pirámides. Y cuando esté el nuevo museo abierto, es decir, el próximo año, va a ser muy importante. Es más, creo que hay proyecto de remodelar y construir nuevos hoteles. La mayoría de los mejores hoteles no están aquí. El único hotel de lujo que tenemos, lujo que tenemos en la zona de Giza es el Mena House, y el resto de los hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas lujo están en el Cairo central. Pero bueno, dependiendo lo que cada uno pueda pagar y quiera pagar. De todas formas, no es un país caro. Los camellos, como se contratan, sí, se pueden contratar camellos, tanto en la zona, en todos sitios, pero lo más bonito es en la zona de pirámides y en Asuán, por ejemplo, para hacer todo un paseo, porque hay un camino que corre paralelo al Nilo, ¿sí? Casi antes de llegar a la zona de los pueblos nubios. El nuevo museo egipcio en zona de pirámides, correcto. El metro no llega a la zona de pirámides. Por eso les había dicho yo que una opción era, si están alocados en zona de pirámides, tomarse un
taxi por pocos dólares a la primera estación del metro y de ahí ir en metro al centro, siempre y cuando no sean horas puntas. Muy bien, si no hay más preguntas, los espero el viernes y voy a intentar hacerlo un poco más cortito. ¿Es seguro comer en la calle? Yo les diría que no, porque como en cualquier lugar del mundo, lo ideal no es comer en las calles. Hay tanto en la zona de Pirámides como en el centro, hay algunos bares, restaurantes, en el centro algunos bares míticos y restaurantes no demasiados, pero hay. Gracias a todos entonces por aguantarme 1 hora y media hablando y los espero el viernes.